a los organizadores por darme esta oportunidad de contarles un poquitito cuál podría llegar a ser nuestro rol en relación a la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos. Voy a hablar de un camino hacia la sostenibilidad. Y me he propuesto para la charla presentarles dos objetivos o de recorrer dos cuestiones centrales. La primera es plantear algún marco analítico, teórico, aunque la teoría es la mejor práctica que podemos aplicar para... Estoy demasiado... perdónenme. ¿Ahí estoy bien? Muchísimas gracias. Ponerle un marco teórico a la cuestión. Es decir, ¿cómo es que abordamos los desafíos ambientales? ¿Desde dónde? ¿En qué podemos apoyarnos? Sin una adecuada teoría es muy difícil implementar una práctica. Reconvertimos las cosas en experiencias y nada más. La otro objetivo es ver qué es lo que podemos ubicar en nuestras manos. Entonces les propongo que, como ocurre en esa foto, nos subamos a las camionetas y empecemos a recorrer ese camino hacia la sostenibilidad, o para interpretarlo. Lo primero es el concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad? Como dice ahí, es una propiedad, es una cualidad que en nuestro contexto depende de las decisiones que tomamos, es decir, está en nuestras manos, como bien plantearon los moderadores. Está en las tecnologías que utilizamos, es decir, cómo hacemos las cosas para lograr lo que obtenemos. Y está en los efectos que esa sostenibilidad tiene. Un aspecto muy importante de la sostenibilidad es que nosotros no somos o estamos sostenibles o no. Nosotros recorremos un camino sostenible. Recorremos una trayectoria que la podemos medir en el tiempo, la podemos ver en nuestros resultados. Pero no es, ¿soy sostenible? Sí, hoy. Y mañana, y depende. Para eso justamente es la sostenibilidad, para ver cuál es nuestra trayectoria. La definición concreta es la que ustedes ya conocen. La sostenibilidad tiene 3 ejes, no se apoya en un solo eje, en nuestro eje productivo o económico, sino que también tiene un eje ambiental, el que nos convoca hoy en estas próximas 2 horas, y tiene un eje social. ¿Qué impacto tiene lo que hacemos y las tecnologías que utilizamos y lo que producimos para la sociedad o las comunidades en las que nosotros nos desarrollamos o nos desenvolvemos? Si uno quiere mirar a la sostenibilidad como hacemos en la foto que está allí, lo que tendría que mirar es esa trayectoria. El eje describe lo que ocurre con nuestra productividad o nuestro resultado o lo que sea a través del tiempo. Y decimos que la de arriba es una trayectoria sostenible. No es que no varíe, que no cambie. Sí, va a variar, va a fluctuar, pero va a recorrer un camino más o menos predictible y estable. En cambio, la figura de abajo muestra una trayectoria que no es sostenible, en donde nosotros nos vamos yendo para abajo y cada vez o logramos menos producción, logramos menos resultados o logramos menos felicidad para los nuestros en nuestra empresa o para las comunidades en las que vivimos. ¿Qué tiene que ver la agronomía o en la que nuestra actividad se desarrolla con el concepto de sostenibilidad? No es un concepto nuevo. La primera vez que uno puede haber visto reflejado, escrito, que alguien estaba pensando no solo en lo que estaba logrando, sino lo que iba a lograr dentro de muchos años, data de fines del siglo XIX. Hay en Estados Unidos un debate sobre este punto. Obviamente no se definía ni como sostenibilidad, ni como sustentabilidad, ni ninguna de esas cosas. No existían los fitosanitarios, no existían los arados siquiera de máquinas enormes que araban. Existían sí los caballos y los arados de mancera como los conocíamos para labrar. Los sistemas productivos eran muy distintos. Desde entonces, lo que encierra el círculo que ustedes están viendo a su izquierda nos hemos ido planteando formas de hacer las cosas.
Cada uno de esos circulitos chiquitos respecto del grande, que refleja la forma en la que los estamos haciendo ahora, una forma relativamente dominante en lo productivo a nivel global, que llamémoslo convencional, es orgánico, humus farming, tiene un montón de nombres y definiciones, agroecológico, ahora más reciente, que se le ha ido dando. Hay un gradiente o una distancia dentro de ese gran círculo que es la agronomía entre algunas de esas formas de ver lo que estamos haciendo y lo que podríamos eventualmente hacer para aquellos que creen más contenible. Pero quiero destacar que todas esas formas de análisis o de búsquedas se encuentran dentro de un gran círculo que es la agronomía, porque en definitiva, ser sostenibles es aplicar una buena agronomía a nuestros sistemas productivos. La búsqueda de la sostenibilidad se encuentra ahí. No es una etiqueta, no es que yo ahora soy agroecológico, ahora hago agricultura regenerativa. No está allí, está en hacer bien las cosas que podemos hacer o las que siempre hicimos. Entonces, como dice esta transparencia, el marco conceptual en el que insertamos nosotros a la sostenibilidad es, primero que nada, el hacer. ¿Y el hacer desde dónde? Es decir, el hacer, el producir es nuestra actividad económica. ¿Y el hacer desde dónde? Bueno, parece que lo que nos plantea el concepto es que lo hagamos desde la ecología, no desde las otras disciplinas básicas que conforman los saberes de la agronomía, sino que lo hagamos desde le demos entrada, como mostraba el círculo anterior, a una disciplina nueva que es la disciplina ecológica. ¿Por qué la disciplina ecológica? Porque fundamentalmente hoy nos planteamos la sostenibilidad desde la forma y las tecnologías que aplicamos. En general son, como dice ahí, nuestras tecnologías la base de un conflicto que puede plantear que seamos insostenibles. ¿Por qué se plantea este tema? Particularmente en nuestro sector, en Argentina, porque hemos generado una revolución, ustedes han generado una revolución en los últimos 30, 40 años. Una revolución que ha llevado a la superficie sembrada tan solo en granos. Esto es para dar un ejemplo de la magnitud de esa revolución. Ustedes la pueden ver también en la producción de carne por hectárea, en lo que quieran, o de leche por animal, lo que ustedes quieran. Esa revolución ha multiplicado la superficie sembrada en nuestros cultivos de 15 a 36 millones de hectáreas. Hemos aprendido a manejar la producción de más de 700.000 hectáreas por cada año en estos últimos 40 años prácticamente. Es una transformación de una magnitud impensada previamente, que fue posible gracias a la incorporación de un montón de tecnologías aledañas. Hace unos años dimos un premio al mejor desarrollo tecnológico a los silos bolsas en un congreso CREA. ¿Sí? Estaba allí entre las principales tecnologías que habían sido incorporadas en los años recientes. Estas transformaciones del sector han generado problemas y estas transformaciones del sector tienen características muy particulares. La principal característica, como se menciona ahí, es que fue veloz, pasó en un tiempo muy breve. Y lo que tenemos para decirles es que va a seguir pasando cada vez a mayor velocidad. La velocidad va a ir en aumento. Y cuando uno habla de un proceso productivo que tiene alto impacto, que cambia las cosas, lo que hace es generar roces. En este caso, por ejemplo, la expansión en la superficie sembrada llevó nuestra actividad muy cerca de las áreas urbanas. Y además las áreas urbanas crecieron. Nuestras cabezas de departamento y nuestros poblados crecieron por esa actividad y se expandieron hacia afuera. Entonces empezaron a aumentar las interfaces de contacto entre lo que uno hace puede afectar la vida del otro. Y eso generó muchos de los conflictos sociales que nosotros experimentamos en nuestras ciudades y pueblos en el interior de la región. Hay un actor central que es el productor. Hay muchos actores que dinamizaron esta transformación, pero un actor central que es el productor se pasó para la
el general de ser un productor agropecuario, prácticamente podríamos decir un campesino, a ser un empresario. Y eso lleva a la imagen de que nos alejamos del campo, del territorio. Y eso puede ser una amenaza, no solo para nuestra actividad, sino también para aquellos que están mirando la forma en que hacemos nuestra actividad. Otra cuestión es que cada cambio genera problemas, y los problemas que hemos generado en este proceso de transformación han sido nuevos, no los conocíamos antes, y han sido complejos. Y finalmente, tenemos un desafío muy importante, que es seguir produciendo, producir más, mejor, y desacoplar los aspectos ambientales y sociales de nuestra actividad. Tenemos que ser capaces de hacer eso minimizando el impacto ambiental y minimizando el impacto social. ¿Por qué quisiéramos hacerlo? Porque es fácil hablar de sostenibilidad y de estas cuestiones de cumplir con un eje social, un eje ambiental y un eje económico, pero la sostenibilidad está también en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo personal individual. Nosotros tenemos una actividad, somos profesionales. En Francia los profesionales son los productores. Y el nombre que nosotros usamos de decirle técnicos a nuestros profesionales, agrónomos, tal vez tenga esa raíz francesa del fundador de nuestro movimiento. ¿Sí? Pero hay algunas cuestiones que son lindas de ver cuando uno dice, ¿de dónde venimos con esta idea? Y nuestra idea es, nuestra vida profesional es producir, es hacer en la actividad, pero también queremos que aquello que hagamos y hacemos satisfaga nuestros valores. Ayer se habló de los valores, esos que les inculcamos a nuestros hijos. No podemos desarrollar una actividad que nos disocie de aquello que queremos, de cómo queremos vivir. Y además, cada vez más, gracias a un montón de otras tecnologías y condiciones, podemos vivir en las comunidades en las que nosotros trabajamos. Y por lo tanto vamos a participar. Y de esa participación no pueden aparecer conflictos. Tenemos que, de alguna manera, para ser sostenibles, tenemos que armonizar esas tres esferas de nuestro desarrollo individual junto con las tres esferas que hacen al desarrollo de nuestros sistemas productivos. Y uno y otro van a colaborar en integrar una palabra que se habló mucho en este congreso. Si uno resume entonces hasta aquí, lo que ha pasado es que si miramos al año 60, antes de que esta segunda revolución de las pampas comenzara, teníamos una agricultura muy simple, mecanizada, de mercado abierto, muy homogénea. Y hoy tenemos que buscar dividir ese universo con el que tratamos de exportar nuestra forma de hacer las cosas fuera de nuestras áreas productivas. Muchos productores del oeste arenoso en algún momento fueron al norte, la gran parte de la expansión ocurrió en aquel lugar, y quisieron hacer la agricultura tal como la hacían en el oeste. Y por supuesto eso ha tenido costos y aprendizajes y de algún modo también fracasos. Y estamos ahora yéndonos hacia una producción agropecuaria que presta mucha atención a los problemas ambientales. Y en esa atención a los problemas ambientales, lo que queremos es tratar de reducir el impacto que tienen, impactos tales como los que se nos señala: contaminamos, erosionamos, deterioramos, nos volvemos cada vez más dependientes de insumos que son externos, etc. Y cuando discutimos este tema hay 4 consensos que me gustaría simplemente señalar en los que tenemos que trabajar. El primer consenso que todos debemos asumir frente a la sostenibilidad es que no hay sostenibilidad si no producimos. Y no hay sostenibilidad si no aumentamos la eficiencia de la forma en la que producimos. Entonces, no podemos hablar de ser sostenibles sin producción. Aquellos que hablan de conservar o no hacer,
realmente no están hablando de sostenibilidad a un sector que es productivo. Señalo también la cuestión que ahí se menciona. Nosotros tenemos que tratar de regular nuestros procesos, fundamentalmente, por ejemplo, los biológicos, mucho más por factores internos, es decir, por la forma en que organizamos nuestra actividad, que es por los insumos que extrapolamos, que son los que generan como tecnologías algunos de los conflictos en los que vivimos. También tenemos que ver qué hacemos con la extracción de nutrientes y recursos de nuestros sistemas productivos. Cuando se va un grano en nuestros camiones, no se va un grano, se va el nitrógeno, el fósforo, el calcio, el potasio, el magnesio, todo lo que la planta extrajo de nuestros lotes para producir ese grano. También se va un montón de agua. Y tenemos entonces que tratar de buscar de qué forma se cierra ese balance, ciclando nutrientes, aumentando la caja en la que producimos. Y todo esto tenemos que hacerlo minimizando el impacto ambiental y social que hasta puede llegar a tener nuestra agricultura. Tenemos que volver al territorio, tenemos que volver al lote, de volver a clavar un cuchillo en nuestros lotes, a mirar lo que ocurre, para poder resolver el problema desde allí a los sistemas productivos y a la sociedad en su conjunto en general. Si uno tratara de analizar qué pasa con nuestros recursos, este es el marco conceptual más complejo tal vez para explicar brevemente, pero más simple para poder entender el camino en el que vamos. Esa línea roja que ustedes ven ahí, lo que muestra es cómo puede cambiar nuestra producción cuando nosotros modificamos la oferta de recursos. Entre un buen campo y un mal campo en el oeste arenoso hay una diferencia de productividad. ¿Pero por qué? Porque hay una diferencia de recursos ambientales involucrados en esa diferencia de productividad. Estoy más al este, estoy más al oeste, tengo más o menos lluvia. Y todos sabemos que si llueve más tenemos más productividad. Eso es lo que esa línea roja muestra para todos los recursos o inversiones que ustedes hacen en la producción. En el oeste arenoso estamos en un punto, en una zona de alta variabilidad, por eso está colocado ese punto en la zona en la que esa S puede cambiar. Una oferta un poco más de recursos, una oferta un poco menos de recursos nos cambia nuestros niveles de productividad y su estabilidad enormemente. Hoy, sin embargo, nos cuesta identificar si el nivel de productividad que tenemos en nuestras empresas es el adecuado para el nivel de recursos que estamos utilizando. Es decir, si ese punto verde está lejos o cerca, ¿cuál es la brecha en la que nosotros tendríamos para, mejorando aquello que ya sabemos hacer, para lograr la productividad que el ambiente nos está dando? Y eso, si uno dice, quiero aumentar la producción, mi producción, generalmente pensamos en aumentar la inversión, aumentar los recursos, poner un equipo de riego, poner lo que sea, para modificar esa oferta ambiental. Eso lo podemos hacer, pero eso es justamente lo que hemos venido haciendo y lo que puede llevarnos a transitar, no necesariamente, pero puede llevarnos a transitar trayectorias poco sostenibles. Seguir aumentando para controlar malezas la cantidad de herbicidas que ponemos cada vez más en la lista, las dosis, etcétera, para ver si podemos llegar a controlar. Eso sería tan loco como tomar una sobredosis de antibióticos. ¿Y qué es lo que hace el médico? Cada vez nos receta menos antibióticos en realidad. ¿Por qué? Porque dice, esto que estoy haciendo no es sostenible con mi paciente. Y tal vez lo que nosotros estamos haciendo no es sostenible con nuestro paciente, que es el lote que estaba en la figura anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos plantear primero? Primero que nada, tratar de ser eficientes y alcanzar los niveles de esa línea roja para lograr la productividad que podemos tener, con lo que ya sabemos hacer. Pero después, introducir procesos y conocimientos que nos permitan romper esa línea roja. Algo muy parecido a lo que Gustavo nos decía. Salgamos de la forma de decir, bueno, estoy solo en esta línea, tengo que transitar por acá. No,
procesos, conocimientos nos permitirían avanzar de una manera distinta, saltar la curva y mantener o aumentar nuestros niveles de productividad con mucho menos impacto ambiental. Ese salto de curva lo podemos lograr después de un diagnóstico en distintas propiedades de nuestros sistemas. Nosotros tenemos que diagnosticar dónde estamos, mirando al cultivo, mirando al suelo, mirando los procesos biológicos de nuestros sistemas, mirando el ciclado de nutrientes y mirando las externalidades que potencialmente podrían generar nuestros sistemas de producción. Eso ya está instalado en el movimiento CREA. El movimiento CREA fue una de las primeras asociaciones productivas en el agro que instaló el tema, y ustedes tal vez no sepan cuándo, pero en el año 1994, 95 y 96 trabajó con el oeste y el oeste arenoso para determinar un montón de indicadores de sostenibilidad de sistemas de producción en las empresas CREA. Ustedes fueron parte de uno de los primeros trabajos de sostenibilidad en el país. Cuando nadie hablaba todavía de ese tema, ustedes participaron para ser los primeros que miraron ese tema. En el año 2000 aproximadamente, en 1999, se instaló en el movimiento como un todo, y a partir del 2000 la idea fue de algún modo creciendo. ¿Qué podemos hacer para ser sostenibles? Montones de cosas. No vamos a mirar esta diapositiva, la voy a pasar, pero quiero mostrarles simplemente que la lista es larga y no termina donde termina esta diapositiva. Sigue en la otra y es más larga todavía. Tenemos montones de cosas nuevas o distintas. La innovación no es introducir algo de afuera, es cambiar la forma en que hacemos también las cosas para poder llegar a ser sostenibles. De hecho, lo estamos haciendo en el movimiento CREA y en el país, y en este sector en particular se han introducido en los últimos años, desde el 2002 hasta ahora, un montón de nuevas tecnologías que pueden ayudarnos a resolver los problemas ambientales en gran escala. Esas tecnologías son, como ustedes ya saben, la agricultura de precisión o la agricultura por ambientes o la ambientación, como quieran llamarla, para la organización de nuestras actividades. La introducción de cultivos de cobertura, cultivos de servicio, como quieran llamarlos, dentro de nuestros esquemas de rotaciones, son cambios que apuntan a mantener la calidad de los ambientes o evitar su potencial deterioro. Y hay un montón de nuevas tecnologías, fundamentalmente digitales, que han sido incorporadas para sostener la productividad de nuestros sistemas y tratar de hacerlos más sostenibles. Son las cosas que más han cambiado en los últimos 15 años. Si algo hemos hecho es adoptado más rápidamente esas cosas que ninguna de las otras que hacen a nuestros sistemas de producción. Y un aspecto muy importante que hemos adoptado es que hemos entendido, o estamos entendiendo de alguna manera, que lo que ocurre en nuestros campos depende no solo de lo que nosotros hacemos ahí adentro, sino que depende de lo que hacen nuestros vecinos, de lo que llamamos el paisaje, de que nosotros hay cosas que no las podemos manejar solo en nuestros lotes, que tenemos que reconfigurar o cambiar no solo la forma en que hacemos las cosas dentro de nuestros establecimientos, sino cómo los demás también hacen las cosas. Y cuando uno habla de configurar, no quiere decir, o reconfigurar, cambiar la composición del paisaje. Nosotros podemos tener la misma proporción de soja, trigo, maíz o vacas que tenemos ahora, pero las podemos tener organizadas dentro de nuestros establecimientos de una manera distinta. Esto es lo que muestra este campo de la zona de Uriburu, que ha ido trabajando con un grupo de investigación para reconfigurar su actividad. Primero que nada, sacar los alambrados, esos límites netos, rectos, convertirlos según la calidad de ambiente en límites suaves, reconocer los problemas que después que esos ambientes tienes y reconfigurar el paisaje para tratar de minimizar el impacto de alguno de esos problemas, aumentando de algún modo la complejidad, pero con ello también la sostenibilidad de los sistemas. ¿Tiene esto un impacto en nuestra producción? Es decir, ¿pero para qué me vas a complicar la vida si esto no tiene impacto? Bueno, hay cultivos que ustedes siembran mucho, como el girasol, que percibe directamente esos cambios en la configuración del paisaje.
En esta figura lo que mide la configuración del paisaje es lo que se llama densidad de borde. Es la cantidad de metros lineales que tenemos de caminos alrededor de un lote por la cantidad de hectáreas que ese lote tiene. Y ustedes dirán, ¿interesa que 20 hectáreas sean un círculo, un cuadrado o que sean un rectángulo largo? Sí, interesa. La relación de borde cambia y el girasol lo que nos muestra en la figura que está a la izquierda de ustedes es que la productividad, esto está hecho con datos de ustedes, con datos de la base agrícola trazada, la base de datos agrícolas trazados que tiene el cual ustedes ceden información para construir después este tipo de conocimiento, que tiende a mostrar que cuanto más densos son más densidad de borde tenemos, esos bordes tienen importancia sobre lo que pasa dentro del lote y en este caso aumenta la productividad de girasol. ¿Saben cuánto la aumenta? Aproximadamente en promedio, entre un borde de 20 o una densidad de 100, aproximadamente 5 quintales de girasol. Es decir, media tonelada más por hectárea al cambiar la configuración de este proceso. Dicho de otra manera, se muestra sobre la otra figura que está ahí, que lo que muestra es la importancia que tiene el tamaño del lote. Cuanto más grande el lote, menos densidad de borde tenemos, la relación tiende a ser negativa. ¿Cuánto es lo que perdemos por aumentar un tamaño de 20 a 100 hectáreas? Y aproximadamente, en promedio, unos 2 a 3 quintales de girasol por hectárea. ¿Sí? Esto tiene un impacto directo, lo que le quiero mostrar, en el resultado de nuestras empresas. Y solo en el resultado productivo, no. También tiene que ver en las formas y los problemas que nosotros tenemos. Ustedes saben que un signo de deterioro es la aparición de malezas resistentes. Y muchos de ustedes viven con ese problema y enfrentan año a año y cultivo a cultivo la necesidad de solucionar ese problema. Lo que muestra también esta figura y esta densidad de bordes, de vuelta el mismo concepto, reconfigurar el paisaje, no cambio la estructura, es que la proporción, y hecho con datos de ustedes, con datos CREA, datos de lote, los que se cargan en la base de datos, es que al aumentar la densidad de bordes, la proporción de malezas resistentes que tenemos es menor. La frecuencia de ese problema es cada vez menor. Es decir, no quiere decir que no tengamos el problema. Quiere decir que el problema evoluciona de una manera más lenta. Y si algo evoluciona lentamente, nos da tiempo a reaccionar. Nos da tiempo a buscar soluciones que sean más duraderas y más efectivas. Entonces, reconfigurar tiene beneficios. Pensar en tecnologías de procesos y saltar la curva impacta directamente sobre la productividad o indirectamente sobre nuestros costos ambientales y económicos de una manera positiva. No podemos ignorar estos caminos, estas cuestiones. Tenemos además aliados. Las tecnologías digitales nos están proveyendo cada vez de manera más económica un montón de información para manejar este tipo de problemáticas y no podemos desaprovecharlas. Quisiera ir cerrando entonces esta introducción o esta mirada a qué es lo que hablamos y qué impacto tiene de que cuando hablamos de sostenibilidad y qué impacto tiene sobre el ambiente y los desafíos que enfrentamos a este tipo de imagen en nuestras cabezas. Sabemos que enfrentamos problemas que son complejos y que la complejidad de nuestra actividad puede llegar a ir en aumento. Y eso va a requerir compromisos entre lo que es operativo y lo que es relevante y va a generar problemas o la solución de problemas y tal vez conflictos que no nos incumben solo a lo que pasa dentro, sino también a lo que pasa fuera de nuestras empresas. Estamos, cuando hablamos de sostenibilidad, en un tema que hay una frase que usan mucho los ingleses, que es un elefante en la habitación. Estamos con un elefante dentro de la habitación
y no lo vemos. Evoluciona de una manera en la que está ahí como escondido. En realidad tenemos que lograr, primero que nada, ver ese elefante en la habitación, abrirle la puerta y tratar de sacarlo de la habitación. Todos sabemos que no es fácil sacar un elefante por una puerta de una habitación. O sea, el desafío que enfrentamos es complejo, pero es el camino que de alguna manera debiéramos enfrentar. Entonces, yo quisiera dejarles 5 ideas rápidamente en este camino hacia la sostenibilidad. La primera es reconocer que nuestra actividad agropecuaria, nuestra actividad productiva, tambo, producción ganadera, producción agrícola, lo que hagamos vinculado a este sector, ya no es, desde el punto de vista de este concepto, una actividad privada. Los límites de nuestro alambrado que definen nuestra propiedad son límites porosos para este tipo de problema. Y por lo tanto, si bien es privada lo que nosotros hacemos dentro de un campo, como el volumen de la música a la que yo puedo poner mi estéreo, miren si será antiguo, dentro de mi departamento, yo sé que el sonido va a molestar y que puedo sentir que alguien me toca el timbre, que sea un patrullero diciéndome, baje el volumen o acompáñeme porque alguien se ha quejado por lo que usted está haciendo. Entonces, de la misma manera funcionan los límites de nuestros establecimientos. Nuestra actividad, más que ninguna, tal vez como muchas otras, pero es una actividad pública y tenemos que asumirla como tal. Nos involucra, nos relaciona con aquellas comunidades en las cuales las desarrollamos. Tenemos que reconocer que estamos en una transición. Estamos en el medio, no hemos ni pasado de un lado ni del otro, estamos construyendo y co-construyendo nuevos modelos y sistemas de producción. Y eso puede estar en esta transición expuesto a muchísimos forzantes de cambio. Tenemos que entender que este camino en el cual estamos ahora, por un tiempo hasta diseñar, puede seguir cambiando. No es estable, es dinámico y muy variable. Que mientras que andamos este camino y estamos pensando en estos nuevos paradigmas, ¿cómo cambiamos la organización, el lote? Tengo que, en vez de hacer 500 hectáreas de soja en aquella punta del campo, tengo que meterle ahí también trigo, una pastura, lo que sea, para aumentar la complejidad de mi sistema. Y sí, tal vez tengamos que aquello es operativo, pero esto es relevante. Esto tenemos que hacerlo. Pero que en el diseño de ese cambio, que nos asusta, porque cada vez que cambiamos y estamos a pocos días de una elección y todo nos genera incertidumbre, dudas y problemas, todos los cambios tienen una linearidad. Si bien pueden aparecer bruscamente, sus efectos se van a ir transmitiendo de manera que nosotros podamos adaptarnos. No nos asustemos tanto. Vamos a ir generando conocimiento y desarrollando conocimiento como si fuéramos una AgTech o una actividad innovadora. Vamos a ir co-construyendo cosas a medida que las andamos. Hay un universo de soluciones prácticas, esas diapositivas con las listas largas y un montón de herramientas muy diferentes para transitar esta trayectoria de una manera exitosa. Aunque sea dinámica, aunque sea variable en el tiempo y en el espacio. Y que en cualquier caso, el conocimiento ICREA es un gran generador de conocimiento y los proyectos que ustedes tienen y la contribución que ustedes hacen a DAT ha generado en los últimos 6 años que tiene la base de datos agrícolas trazados, por ejemplo, una cantidad de información y las posibilidades de ver cosas nuevas enorme. La generación de conocimiento es siempre una herramienta de gran valor. En eso, ese liderazgo no lo podemos perder. Y los proyectos CREA, como dice allí, son los que tratan de enriquecerlo y eso va a desembocar en una mejora, no solo para nuestras empresas y los resultados de nuestras empresas y nuestras familias,
y el futuro de nuestros hijos, sino para aquellas comunidades y sociedades en las que nos estamos desarrollando. Les agradezco muchísimo que me hayan dado el tiempo para decir estas cosas y los dejo para que me hagan las preguntas que quieran. Muchas gracias, Emilio. No me presento porque ya nos conocemos un poquito. Voy a contarte dos preguntas. La primera, en realidad, proviene de varias que se inquietaron con esto de que los rendimientos de girasol, por ejemplo, puedan tener alguna relación con el tamaño del lote en principio o con las borduras que comentás. La pregunta es si podés ampliar un poquito más a qué se puede deber, digamos, que eso ocurra, si es por biodiversidad, si es por polinizadores, si es por corredores biológicos, o cuál podría ser la explicación. La base de esa explicación. Perfecto. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta, primero que nada. Sí, si uno busca la causa que genera ese efecto sobre nuestros sistemas productivos, sí. Técnicamente, eso está relacionado fundamentalmente a la posibilidad de tener reservorios, caminos con especies que contribuyen a mantener a los que son polinizadores. Polinizadores no son solo abejas, son también un montón de otros insectos y muchos de ellos tienen fundamentalmente en el cultivo de girasol ese tipo de impacto, un impacto enorme en la productividad de nuestros cultivos. ¿Lo podemos reemplazar colocando más panales de abejas? Sí, obviamente que lo podemos reemplazar, pero para que, si bien eso genera una actividad que nosotros podemos percibir como positiva, y es positiva, lo otro también está, y no sé si hay tanta apicultura como para cubrir muchas veces toda la demanda que tenemos de agentes polinizadores en nuestros cultivos. Pero sí está muy directamente relacionado a sostener la presencia de relictos y espacios en los que la actividad de los polinizadores persiste y que luego van a moverse a un lugar donde la cantidad de su actividad se puede multiplicar enormemente, como ocurre en un cultivo de girasol. De manera semejante, hay una explicación para el caso de la disminución en la frecuencia de malezas resistentes. También tiene que ver con lo que ocurre allí, lo que pasa y cómo influye en lo que ocurre dentro de nuestros lotes. Hay una interacción que, aunque parezca débil, es muy importante. Muchas de las interacciones débiles son muy importantes para nuestra actividad. Si no, miren una célula. ¿Sí? Una célula vegetal. Una célula vegetal tiene dos cadenas de ácidos grasos que están así y eso separa lo que ocurre adentro de lo que ocurre afuera. Y muchas veces sostiene lo que ocurre adentro algo tan débil como una membrana celular. Y nuestra actividad se puede mantener con algo tan débil como los primeros 5 centímetros de nuestros suelos, o algo tan débil como esas pequeñas fracciones de áreas donde los procesos espontáneamente pueden desarrollarse por su influencia dentro de nuestros lotes. Y regular procesos biológicos como este. No ocurre lo mismo en girasol y en soja. Esto no tiene ninguna influencia en girasol y en soja porque la forma de fecundación del girasol y la soja es diferente. ¿Sí? Muchas gracias. Perdón por lo largo. Tengo otra pregunta que apunta a la naturaleza de la sostenibilidad. La pregunta es, ¿cuánto de ético ves vos en el tema de la sostenibilidad y cuánto de tecnológico exclusivamente? Si lo ético tiene que ver con lo conductual, ¿sí? Y si tiene que ver con lo filosófico también. Veo mucho de este concepto con eso. Fundamentalmente, no quiero definirlo ni encajonarlo, no lo voy a hacer. Podríamos intentar hacerlo, podría darles mi posición sobre eso, pero sería nada más que eso, mi posición, y no está bien. Tiene mucho que ver con lo ético, con el valor de poder, sobre todo, mirar más allá de nosotros mismos. Mirar más
fundamentalmente para nuestros hijos, los que nos suceden, pero también para las sociedades que nos puedan llegar a suceder. Estemos nosotros o estén o no nuestros hijos. ¿Sí? Para el planeta en el cual nosotros vivimos y los genes que nosotros portamos que persistan habitando y viviendo en nuestro planeta. Pero brevemente, sí, tiene mucho que ver. Muchas gracias, Emilio. Fue la última muchas pregunta. gracias a vos, Daniel.